Buen día, queridos colegas y estudiantes de la ciudad de Pirana y Palo Santo. En nombre de quienes integramos la agrupación DEUOS, docentes y estudiantes unidos, organizados y solidarios, le damos la bienvenida al segundo encuentro de este seminario que lleva por título Modelo Formoseño, Constitución de Formosa, la fuerza transformadora del proyecto nacional y provincial, en el cual el ingeniero Julio René Arauz, secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia de Formosa, disertará acerca del lugar de la ciencia y la tecnología en el modelo formoseño. Antes de iniciar nuestra jornada de trabajo, queremos agradecer una vez más al señor gobernador de la provincia, el doctor Gilles Franz, al señor vicegobernador, doctor Eber Wilson Solís, y al Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social, quienes con su predisposición y apoyo han hecho posible estas jornadas de capacitación, que estas jornadas de capacitación se concreten. También deseamos agradecer por su presencia en esta jornada a la profesora Rosa Pasador, integrante del equipo técnico del Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social. Al finalizar la jornada, como en los encuentros anteriores, se proyectará un video elaborado por el Consejo de Atención a la Emergencia COVID-19, en el cual el médico infectólogo Julián Vigolini brindará una serie de consejos para prevenir el contagio del COVID. A continuación, voy a ceder la palabra a quien tiene la responsabilidad de desarrollar la temática prevista para este seminario, el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia de Formosa, el ingeniero Julio René Arauz. Muy buenos días. Muchas gracias a la organización por haberme invitado a compartir estos minutos con ustedes en esta mañana. El tema que nos convoca es la ciencia y tecnología en el modelo formoseño. Es una invitación a abordar desde la mirada de la ciencia y la tecnología lo que los formoseños fuimos capaces de proponer y de llevar a la práctica, y de poner en marcha, que es nuestro modelo de desarrollo con inclusión. Fundamentalmente, cuando uno aborda este tipo de temas, tiene que hacer referencias a contextos, tiene que hacer referencias a nuestra propia historia, hacer referencia a los logros, pero fundamentalmente tener una mirada muy abarcativa acerca de los desafíos que el futuro próximo nos plantea y que ya están perfectamente definidos en muchos casos en este presente. En ese sentido, un primer abordaje tiene que ver con algo que para los docentes y estudiantes es familiar, como quien va entrando en calor, ahí vamos. Con estas imágenes nos introducimos al tema de ciencia, tecnología e innovación con un repaso rapidísimo acerca de lo que ello significa. Ciencia es una acumulación de conocimientos que se da constituyendo un conjunto que el hombre, en su interacción con el universo, con el medio que lo rodea, ha observado, ha sistematizado
y para ello se apoya en determinadas maneras de observar, de registrar lo que observa, lo que estudia, saca conclusiones, y de ser posible la vuelca a principios generales o leyes. Cito una, por ejemplo, la ley de gravitación universal. Esta es una, fruto de la experimentación que inclusive en la escuela nos enseñan que mucho tenía que ver con una manzana que se desprendió de la rama de un árbol y le cayó en la cabeza a Isaac Newton. Bueno, en realidad, dentro de todas esas referencias históricas, etcétera, hay un profundo conocimiento acumulado. De ahí, posteriormente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace el hombre? Con ese conjunto de conocimientos sistematizados, lleva adelante desarrollos que son aplicativos, pero con un objetivo concreto, la solución de determinado problema. Eso tiene que ver con la tecnología, o sea, utilizar estos conocimientos para poder resolver problemas. Eso es esencialmente un desarrollo tecnológico. Por otro lado, verán en el tercer cuadrante, o cuadrante inferior izquierdo, la técnica, y esto nos remite, y vamos a volver sobre esto casi al final, a conocimientos que son ancestrales y en particular también en el modo de transmisión, que son habilidades para realizar ciertas cosas. Hay técnicas para tallar un trozo de madera, hay técnicas para cocinar, hay técnicas para realizar procedimientos quirúrgicos, y tienen que ver con una habilidad y el saber hacer, y está muy vinculado a todo esto. Por último, la innovación, que tiene sus capítulos acá en el caso de Formosa también, y lo vamos a poder reconocer, poner en valor, les va a quedar como material de guía para discutirlo, ya sea dentro de la agrupación, entre colegas o con sus mismos alumnos. La presentación tiene mucho de preguntas disparadoras, motivadoras y convocantes, pero por innovación generalmente se nos pretende meter dentro de un concepto que, si bien existe, es absolutamente válido, que tiene que ver con la innovación absoluta como se la conoce en la ciencia y tecnología, que es hacer algo que no se ha hecho nunca antes. Y eso pareciera que nos presenta objetivos lejanos, en ocasiones inalcanzables, y en particular en el siglo XXI, donde hay mucho hecho, por momentos aparece como difícil, como que no existiera otra cosa, y sin embargo, el gran territorio por recorrer, dentro de las innovaciones posibles, con nuevas definiciones de innovación, tiene también en Formosa ejemplos elocuentes, por cierto. Van a ver también, a lo largo de la presentación, que esta es una presentación multipropósito, la hemos adaptado para este momento, pero al decirle multipropósito, estamos mencionando que tiene diferentes destinatarios sobre un mismo concepto, sobre una misma columna vertebral. Sirve para jóvenes motivados que pretenden emprender proyectos, sirve para docentes, sirve para público en general, sirve para militantes, sirve para empresarios, porque se toma de la realidad, y van a ver que nuestra ideología está presente siempre en la definición de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, pero fundamentalmente para quiénes lo hacemos. En estas dos columnas, como a modo de repaso, vemos en la izquierda ciencia, en la derecha tecnología, y vamos con la motivación primero. ¿Qué nos motiva cuando hacemos ciencia? Está la curiosidad como motor principal por conocer, por descubrir, pero fundamentalmente por poder explicarnos qué es lo que sucede o por qué suceden las cosas en lo que en términos genéricos decimos naturaleza, universo, todo lo que nos rodea, y también lo que sucede dentro de nosotros mismos. Por el otro lado, la tecnología, como les dije al principio, tiene la motivación central de resolver problemas. Es problema / solución, o sea, tiene objetivo concreto y se nutre de todo lo que tenga a mano para resolver ese problema, que inclusive en algunos casos
trasciende los insumos que provienen de la ciencia. El objetivo de la ciencia es explicar y poder predecir, o sea, responder la famosa pregunta, ¿qué pasa si? La ciencia tiene que dar elementos para eso. Sin embargo, el objetivo tecnológico es diseñar, crear, insisto, resolver. El trabajo se lleva a través del método científico, es un método estructurado, en las monografías los docentes saben porque en ocasiones los llevan a estudiar y a realizar tareas basadas en el método científico. Pero el trabajo en el ámbito del desarrollo tecnológico tiene que ver con procesos tecnológicos. En pos de resolver un determinado problema, hay toda una cadena de procesos tecnológicos que van desde la concepción de una idea, el desarrollo de prototipos, etcétera, hasta lograr un desarrollo tecnológico que se traduce en un bien o en un servicio. Los resultados, por el lado de la ciencia, son leyes, teoremas, principios. Sin embargo, el resultado en el campo del desarrollo tecnológico son nuevos productos. La ciencia y la tecnología son cimientos, es cierto, de la construcción de sociedades basadas en el conocimiento, pero creo que hay un componente mucho más profundo, que es la definición política y los modelos y los estilos tecnológicos, no que perfuman una sociedad, sino que la definen como tal, y en ese sentido, nuestro pensamiento justicialista tiene mucho para aportar en esa dirección. Porque como vamos a poder ver, ya les voy anticipando las definiciones que se han tomado desde la Constitución, en el caso de Formosa, tienen una orientación muy clara para quiénes estamos trabajando y por qué lo hacemos y qué objetivo estamos persiguiendo. Cuando uno habla con desarrollo, con inclusión, cuando uno habla de agregación de valor, esto tiene sujetos de acción clarísimos. Y tiene definiciones también políticas muy fuertes acerca de el acceso a los bienes tecnológicos, a las aplicaciones tecnológicas relacionadas con las barreras para poder acceder a eso y cómo desde la política esas barreras se derriban y se logra la accesibilidad. Por ejemplo, para pequeños productores. Esto es una discusión muy interesante, se libró en Formosa y se obtuvieron resultados. Y les digo más, podría ser tema para una conferencia en la cual gustosamente lo invitaríamos en algún momento cuando volvamos a Luis Basterra, que hoy está tratando de poner ese concepto en valor en un nivel de responsabilidad mayor. Pero bien, ahora el conocimiento se traduce en innovación, y la innovación trasciende a todos los sectores. Hay procesos innovativos en todas las ramas de la ciencia, de la tecnología, y particularmente en las ciencias sociales, y que también tiene que ver con el caso de Formosa. Estamos en la era del conocimiento, este es una evidencia de la realidad, este es un dato de la realidad muy potente, muy profundo, y creo yo, compartirán probablemente ustedes, esta mirada de que la pandemia, con todo el dramatismo y en ocasiones la dureza pragmática, nos mostró dónde estábamos parados, de que de pronto la conectividad era mucho más que intercambiar mensajitos por teléfono móvil, a tener que trabajar desde nuestras casas reconvertidas a ámbitos de trabajo que no eran exactamente oficinas. Y esta es la nueva economía. Es una economía que se presenta con una característica muy fuerte de incorporación de conocimiento a las tareas que realizan orientadas a la creación de valor. Y esta es una definición que no es inventada por nosotros. Esta es una definición que uno encuentra en presentaciones que se realizan
a lo largo y a lo ancho no solo del país, sino del globo. Y fíjense cómo uno aquí rescata una idea estratégica de agregación de valor que era uno de los ejes estratégicos, perdónenme la redundancia, de nuestro plan Formosa 2015. Pero hay motores, hay impulsores de los cambios tecnológicos que están muy vinculados a la innovación y al altísimo valor que ya adquiere la intervención del ser humano, que es mucho más que un par de manos, esencialmente es un cerebro y sentimiento, en esto de agregación de valor para presentar conceptos de mejoras competitivas en un mundo globalizado. Cómo uno se inserta en ese mundo a partir de mejoras competitivas. Problema que no está resuelto en la Argentina, no es eje central de esta charla, pero sin embargo, nosotros que estamos viendo todos los días la evolución del dólar, un economista le va a comentar lo que se llama restricción externa, que es la escasez que tenemos de divisas para poder desarrollar, y que las necesitamos. Y como no imprimimos dólares acá, los tenemos que traer vía exportación. Y las exportaciones que realmente nos pueden traer tasas crecientes de divisas son aquellas exportaciones que vayan más allá de los commodities agropecuarios, con todo respeto hacia ellos, pero que tengan componentes muy fuertes de conocimiento. Está absolutamente claro, con todo respeto, insisto, hacia la cadena de valor de la agroindustria, que un kilo de poroto de soja no tiene el mismo precio que un kilo de teléfono móvil. Eso está claro. Entonces nos marca, es un indicador absolutamente válido, está cuantificado en números de todo el camino que nos queda por recorrer. Que ya les diría, un buen comienzo sería definir un camino y mantenerlo durante un tiempo, como ya sucedió en la Argentina, y no cambiar por cambiar bajo la idea de que lo mejor viene del extranjero y matamos la industria nacional, la innovación, el sistema científico y tecnológico, como sucedió de diciembre del 2015 hasta diciembre pasado. Pero sobre eso no vamos a hablar hoy. De todos los artículos que tiene la Constitución de la provincia de Formosa, hemos sintetizado 2 párrafos amplios del artículo 99. Es una buena propuesta poder examinar también en esos términos la Constitución y poner en valor lo que nuestros representantes, nuestros constituyentes, volcaron allí y valorarlas también, a esas ideas, a esos conceptos, en tiempo y circunstancia. La promoción del desarrollo de las tecnologías aplicadas que apoyan el crecimiento económico y social de la provincia y sus intercambios con la nación y Latinoamérica con fines pacíficos, es toda una definición. Es toda una definición. Formosa expresa su vocación de desarrollo autónomo, pero fundamentalmente con una vocación de integración, que trasciende las fronteras de la patria, y encima la define con fines pacíficos. Y está en la Constitución esto, por eso nosotros en algún momento elegimos ser parte del Plan Nuclear Argentino en términos de desarrollo con fines pacíficos. Pero por otro lado, este párrafo también es interesante, es una invitación, digamos, al intercambio, al debate, que habla de la cooperación entre todos los actores que tienen que ver con el quehacer científico y tecnológico, pero fundamentalmente con empresas públicas y privadas. Se introduce ya acá, con esto de evitar la dispersión y duplicación de esfuerzos, se introduce el concepto de desarrollo cooperativo y sinérgico, y como si fuera poco, estimulando la difusión y utilización en todos los ámbitos de la sociedad. Pero cuando hablamos de difusión, ya en la labor
del constituyente, del legislador, estaba la difusión y la popularización de no solo de la ciencia y la tecnología, sino también de los desarrollos. Porque una sociedad que no recibe a través de la difusión y la popularización de los resultados o la labor de su sistema científico y tecnológico no la va a poder valorar, no la va a poder internalizar y menos aún la va a poder defender. Entonces, si queremos construir un camino de desarrollo que tenga como característica además la soberanía tecnológica, es un deber y es un mandato constitucional difundir. Por eso también en Formosa hacemos lo que hacemos en cuanto a difusión y popularización de la ciencia y de la tecnología. Y el estímulo, además, como docentes ustedes lo saben, que el mejor ámbito para detectar vocaciones tempranas es la escuela. Hablando de eso están los pilares de la economía del conocimiento. Permítanme insistir, esta no la hemos inventado nosotros, esta es muy difundida, esta filmina, que son 4 pilares. A veces algunos se los divide, se agregan algunas cosas más, pero son un sistema educativo estructurado, el desarrollo y uso de infraestructura con acceso a las TICs, que son las tecnologías de información y comunicación, un sistema de vinculación academia-empresa y un gobierno que fomente el emprendedurismo científico y proporcione incentivos. Vuelvo. Acá hablamos de fomentar la cooperación entre instituciones, empresas del ámbito público y privado. Hay mucho para decir acerca de empresas públicas, de un Estado emprendedor. Un gran tecnólogo argentino, Jorge Sábato, fue uno de los padres del desarrollo tecnológico y en particular uno de los principales actores en el desarrollo nuclear argentino. Se le asigna a él el famoso triángulo de Sábato. Imaginen un triángulo que tiene en un lado al Estado, que se expresa a través de políticas públicas. En otro lado tiene el sistema científico y tecnológico constituido por todos sus actores, universidades, laboratorios, institutos, centros de investigación, etc. Y en el tercer y último lado a las empresas, en particular pymes. Entonces lo que se busca es una interacción sinérgica entre esos 3 actores para posibilitar un desarrollo tecnológico. Eso es una manera de abordar esta realidad con miras al desarrollo que arrancó en los 50 y en los 60. Hay una corriente de pensamiento argentino en esto, de pensamiento argentino y latinoamericano que tuvo en esta gente, Amílcar Herrera, etcétera, Barsavsky, hay que estudiarlos, gente que trascendió las fronteras con este pensamiento buscando un desarrollo autónomo. Bueno, fíjense, nuestros constituyentes lo han tomado y lo volcaron y así estamos actuando en estos días. Ese es el concepto. Fíjense esto, que insisto, no es de nuestra autoría, esto es lo que está hoy dando vueltas por el mundo, y es bueno, lo repasamos en algún momento con el compañero ministro de Educación. El sistema de vinculación academia-empresa es por definición absolutamente necesario para empezar a construir e incorporar conocimientos en la economía. Pero fíjense el rol del Estado. Que un gobierno fomente el emprendedurismo científico y proporcione incentivos. Esto tiene que ver con las políticas públicas, con un Estado que crea escenarios que fomenten el desarrollo. Y pusimos a propósito el término emprendedurismo ahí. Lo pusimos a propósito porque es un tema largamente trabajado, muy alejado, por cierto, a lo que se pretendió hacer en los últimos 4 años, donde se pretendió y se insistió mucho hasta que se forzaba transmitirle a la sociedad que los exitosos eran emprendedores de garage modelo Estados Unidos, que llegaban al final de la pirámide y eran
exitosos, llenos de dinero, se llevaban a la mujer más bonita de la ciudad, y eso se parecía, mientras miraban a todos los derrotados, y era por mérito propio. Esto se parecía mucho más a la carrera del espermatozoide, a lo que la realidad muestra de cómo se hacen las cosas, porque si merituamos eso, ¿dónde queda la escuela donde se formó? ¿Dónde quedan los generadores de conocimiento que utilizó para eso? Realmente los logros de un emprendedor tienen que ver con la realización de un proyecto personal en una sociedad que también lo contiene y se realiza y que intercambia con él los beneficios. Bueno, ese es el concepto de emprendedorismo, o de entrepreneur si quieren, que tiene muchísimos trabajos acumulados, y hubieron políticas públicas para desarrollar el emprendedorismo en otros momentos de la Argentina, cuando la Argentina se industrializaba, por ejemplo, que nada tenían que ver con este modelo que se pretendió imponer. Por eso está puesto a propósito, porque el peor error que cometeríamos desde la política es decir que esto es mala palabra. No, hay que tomarlo porque tenemos contraejemplos más que valiosos para que desde el campo nacional y popular fomentemos pichones de empresarios, pero con un sentido de vida comunitaria y con responsabilidad social muy clara y contundente, porque tendrá que entender que justamente para tener velocidad de concreción en la economía del conocimiento no va a llegar nunca solo. Necesita estar integrado a una red, necesita estar contenido por una sociedad que lo nutre, y se nutre de esta manera. Por supuesto, voy para acá, en este cuadrante de acá, el del desarrollo y uso de infraestructura y acceso a las TICs. En esto Formosa tiene mucho para mostrar. Hemos invertido en esto, a partir de una decisión política que fue acompañada por el Estado Nacional con el tema de Argentina Conectada, pero Formosa fue pionera en la construcción de nuestra red de fibra óptica, lo que sería nuestra autopista digital que pega un salto cuantitativo y cualitativo con la red de Capricornio. Y lo dejé para el último a propósito, no porque estuviera charlando con ustedes que están en el sistema educativo. A esto me refería cuando les decía que lo habíamos trabajado en su momento, puesto en común con Alberto Zorrilla. Nada de esto se puede hacer si no tenemos un sistema educativo estructurado. O sea, no, es imposible construir una pirámide invertida empezando por el vértice, poniendo la pirámide de patas para arriba. No tiene equilibrio estable. Todo esto se puede hacer si uno tiene un sistema educativo estructurado. Y ustedes que están dentro de ese sistema, son protagonistas de ese sistema, lo saben, lo viven y lo practican. Es así. Por supuesto que nada se puede hacer si no se tiene carta de navegación. Y este es un hito, está puesto a propósito aquí. Es imposible ir adelante sin plan estratégico, más en la economía del conocimiento. La planificación estratégica es un rasgo distintivo del movimiento nacional justicialista. ¿Sí? Los planes quinquenales son el trabajo práctico, pero no solo volcado en libros, volcado en obras, volcado en hechos y volcados en la profunda convicción de un pueblo que lo entendió, se apropió, lo valoró y cuando pudo volvió a votar para que eso se volviera a hacer. Debiéramos dedicarle muchas horas a rescatar el ejemplo de cómo un pueblo internaliza planes estratégicos. Y si alguno duda, pues lo invitamos, como lo hemos hecho en ocasiones, vengan a Formosa.
Estos 4 globitos que ven ahí, red de caminos, salud, escuelas, vivienda, autopista digital, infraestructura eléctrica, recursos hídricos, por supuesto que tiene componentes que están cuantificados, porque nos hemos ocupado de hacerlo, para ver el impacto que han tenido, pero claramente, como les decía al principio, un viejo dicho marinero, nadie, ningún capitán de barco va a poder detectar un viento favorable si no sabe a qué puerto de destino quiere ir. Bueno, ya como candidato, Infran tenía absolutamente claro hacia dónde quería ir. Y lo propuso. Lo votaron, lo votamos, y aquí estamos. Cuando se pudo materializar un plan estratégico, se lo hizo, se ordenó y tenía un horizonte temporal, el de 2015. Él se ocupará de anunciar los próximos pasos que ya estamos dando. La agregación de valor. Uno de los ejes tenía que ver con esto. En ese plan estratégico nos hemos propuesto agregar valor en aquellos lugares o regiones donde producíamos nuestras propias materias primas. También elegimos esta imagen porque es elocuente. Está en blanco y negro porque refleja cómo se pensaba años atrás una cadena de valor. En blanco y negro. Desde la tierra, de la producción primaria que se materializa ahí en esa mujer que está recogiendo frutos del árbol, los está cosechando, pero después se va cargando, pasa a una planta que puede, en este caso son manzanas, que puede pasar para que se haga fruta brillantada. Allá atrás aparece un frigorífico, no quiere decir que las manzanas vayan allí, pero son distintas cadenas que convergen a alguien que nosotros bien conocemos, que es un mayorista. Pero aparece por ahí también, allá atrás, el poder de policía y dice inspección, aparece el Estado como regulador, que inspecciona, y después la distribución a lo que nosotros llamamos mercado. Con los organizadores, justamente cuando charlábamos acerca de los primeros borradores de esta charla, aparecía la palabra tensión entre Estado y mercado. Es una tensión que ha existido siempre, en todos los planos, por supuesto, no solo en la relación proveedor-cliente o la relación entre el mercado y los consumidores. Es una relación mucho más amplia. Absolutamente claro está de que el mercado no resuelve por sí las reglas de juego. Dejar librado al mercado las reglas de juego en estas interacciones nos llevó hacia donde fuimos a parar varias veces. Sin la intervención del Estado como regulador, que es el que tiene que estar aquí en este ámbito, no solo con poder de policía, sino poniendo reglas para que las transacciones se den en términos de equidad, se producen muchísimos problemas que hoy estamos padeciendo. Seguimos con planes estratégicos en ciencia y tecnología. Cuando Cristina Fernández de Kirchner crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2007, se propone, y con un sentido profundamente federal, se elabora el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva. Y se lo pone al Lino Barañao de aquellos días, no el converso, a liderar esto. Pero insisto, tuvo una fuerte participación federal y se definieron sectores generales a dónde trabajar. Es mucho más profundo, yo le estoy compartiendo solamente los títulos. Energía, industria, salud, desarrollo social, agroindustria, ambiente y desarrollo sustentable. No están aquí, pero aparecen las tecnologías de información y comunicación. Fue un trabajo profundo y que en esos años dio resultados realmente asombrosos. ARSAT, el desarrollo en biología molecular, Pampa Azul, o sea,
todo lo que se pudo obtener en agricultura de precisión y aplicaciones, en conectividad. Hay una serie importante de logros y de hitos que marcan una época que lo podíamos haber hecho mejor, sin dudas. Lo podíamos haber hecho mejor. Aprendimos muchísimo de eso. Como también estamos aprendiendo todavía, porque créanme, de corazón, no podemos todavía cuantificar el costo de haber perdido una elección. En ciencia y tecnología, haber perdido la elección en el 2015 hace que todavía sigan cayendo facturas a cobrar y algunas son muy difíciles de pagar, por el profundo daño que se le ha hecho a la patria con semejante cambio con el que se disfrazó una política de entrega. Acá estamos con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 2030. Ese es el desafío y estamos trabajando en eso. Roberto Salvarezza, actual ministro de Ciencia y Tecnología, después de la decisión política, Alberto Fernández, de devolverle la categoría de ministerio, porque los que se fueron antes, los que estuvieron antes, perdón, lo habían bajado a secretaría. Esto que están viendo acá es conocido, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas. Este es un marco conceptual sobre el cual estamos discutiendo. Y está todavía el plan en elaboración y lo tenemos, no va a terminar de elaborarse en estos 4 años de manera completa porque es muy profundo, muy ambicioso, pero los ejes directores están. Por supuesto que tiene un componente, y por eso lo puse, de reparación y mitigación del daño. Esto es, por un lado, tener que construir para, en la economía del conocimiento, posicionarnos como necesitamos, pero es un concepto que trasciende a la ciencia y la tecnología. Es un concepto de la política. Esa es la labor de Fernández, acompañado de los gobernadores de la Argentina. Poner de pie a la Argentina y que tenga nervio y músculo para poder interactuar y ser protagonista de la economía del conocimiento de este siglo XXI, pero por otro lado, autobomba y ambulancia. Ir a rescatar a los que quedaron tirados en la banquina, por esto que fue mucho más allá del neoliberalismo, esto es colonialismo puro, es entrega, y reparar los daños en el sistema productivo, en el sistema de salud, en el sistema científico y tecnológico. Esto está en elaboración, lo estamos trabajando. También la reactivación de la Comisión Asesora para el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, CAPLANCIT, es un hecho trascendente. ¿Qué hicimos los formoseños? Y bueno, en el momento en que la oportunidad lo permitió, Gildo Infran creó la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología. Y lo hizo en el 2011, lo puso a un compañero y amigo, a Ricardo Oviedo, allí, que fue el que le dio institucionalidad y fue el que hizo una tarea enorme de conectividad con lo que ya existía. Porque no es que se inaugura la actividad científica y tecnológica en el caso de Formosa. Cuando nos preguntan, quienes no tuvieron la oportunidad de visitarnos, les decimos que Formosa es una provincia joven, es una provincia que tiene poco más de 60 años de vida institucional, y decir esto parece que no alcanza para hablar de desarrollo. Un sistema científico y tecnológico se construye con muchísimos actores, pero en particular con investigadores
que se desarrollan en ámbitos universitarios. Formosa tuvo a fines de los 80 su universidad. Hasta ese momento teníamos una sede de la Universidad Nacional del Nordeste, que en la planificación regional y distribución de carreras podía brindar, para no superponer esfuerzos, determinada oferta educativa. Pero seguía siendo la Universidad del Nordeste. Nosotros no teníamos posibilidades de tomar nuestras propias decisiones. Y bueno, por ahí nos comparamos, aparecen unos logros más que interesantes en la provincia de Córdoba, y la reflexión es, bueno, miremos el almanaque y recordemos, más que el almanaque, los libros de historia. Cumplió 400 años, no hace mucho tiempo, la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces eso explica parte del desarrollo cordobés, de que tengan institutos, investigadores, etc. Durante mucho tiempo, cuando no podíamos tomar nuestras propias decisiones, porque uno tiene que poner también en contexto esto, poco más de 60 años de vida institucional y nos quedamos cortos, falta una frase. De esos años de vida institucional, ¿cuántos años pudimos elegir libremente y sin proscripciones a nuestras propias autoridades a través del voto popular y ejercer ese mandato sin que nos intervengan o que nos echen a nuestros gobernantes vía golpe de Estado, como sucedió? Es una invitación a una tarea de investigación. Pero cuando pudimos sostener en el marco de la recuperación democrática de la Argentina, sostener en el tiempo un proyecto como ha sucedido, el cual tengo el honor de ser uno de los trabajadores, se lograron cosas como esta. Pero había que dejar el lamento de lado y decir que éramos los pobrecitos, ser protagonistas, no espectadores, y tomar atajos. Y un atajo tiene que ver con integrar conocimiento, porque más de 20 años atrás estaba el INTA, pero ¿a qué respondía? Respondía a planes de trabajo que se dictaban desde la Casa Central, digamos, desde Buenos Aires. Estaba el SENASA, estaba el INTI, sí, estaba el INTI. Yo recuerdo al INTI, a pesar de que no soy tan viejo, por Dios, pero lo recuerdo en el parque industrial, la oficina donde había 2 ingenieros, el ingeniero Nielsen y el ingeniero Izquierdo, que ya falleció, y una computadora. Ese era el centro ATI del INTI en los 80. Ese era todo el brazo de asistencia para la industria formoseña. Y en esos años no estábamos conectados a la red de muy alta tensión como estamos ahora, estábamos conectados al sistema interconectado nacional a través de una red, de una línea de 132 kilovoltios que nos daba 80 megavatios. Esa línea se construyó en 1980. Es uno de mis indicadores preferidos para explicar el no desarrollo que nos impusieron a los formoseños desde políticas de Estado que nos excluían y nos llamaron inviables. Esa línea se hizo en 1980, 80 megavatios de capacidad de transporte. Que alguien explique cómo podemos hacer para desarrollarnos. De ahí para atrás, le doy otra fecha. En 1970, en el caso de la ciudad de Formosa, se mudó la usina a lo que ahora es Repsa, pero seguíamos generando nuestra propia energía con motores diésel. Y eso sucedía en todas las localidades, ciudades y pueblos del interior. No estábamos interconectados. Entonces, cuando uno habla de cuáles fueron los factores que condicionaron o limitaron nuestro desarrollo, y bueno, hay que empezar a estudiar por ahí. O sea, las actividades industriales de la provincia de Formosa estaban vinculadas a ventajas
comparativa más no a ventaja competitiva. Era abundancia de recursos naturales, quebracho, tanino, algarrobo, caso Pirané, abundancia del recurso natural, mano de obra accesible y en ocasiones con salarios discutibles, por ser bonito. Baja carga tecnológica en inversión, tremendos problemas en logística para acceder a mercados, 1.200 kilómetros, si miramos Buenos Aires, quienes están en Pirané, conozco varios, algunos amigos tengo, cuando tenían que exportar, ¿por dónde salían? Por el puerto de Buenos Aires. ¿Y cómo llegaban al puerto de Buenos Aires? Por camión. Entonces, y las exportaciones después se las contabilizaban por el puerto, eran exportaciones de Buenos Aires, no de Formosa. Pero sería el menor de los problemas en cuanto al registro de una transacción. Esto les pinta, nos debe pintar claramente las restricciones que tuvimos que voltear para iniciar el camino del desarrollo. Bueno, ¿cómo se resuelve entonces esto en tecnología? Pues bien, hay un camino, hay muchos en realidad, se eligió uno, el camino de la validación de las tecnologías. Como no tenés universidad, no tenés centro de investigación, no tenés instituto tecnológico, la pregunta es, ¿y cómo hacemos para salir del lamento y pasar a la acción? Pues bien, se hizo. Se empezó. Cuando uno dice validación de tecnologías, habla de Laguna Yema y lo asocia al riego. Hay más que eso. Es mucho más. Es reunir todo el conocimiento al cual se podía acceder de investigación y desarrollo básicos que están en universidades, centros. Por eso la conectividad y la vinculación que se desarrolla desde la política. Hagamos las cosas juntos. Aún hoy hay gente que no entiende eso. Y esos conocimientos se trajeron. Y los formoseños que trabajan allí se ocuparon de transformar eso en paquetes tecnológicos transferibles. Y acá entra la política. Hay gente que no necesita que le transfieran tecnología, ¿por qué? Y porque la puede pagar, contrata a los especialistas, paga el precio correspondiente y la incorpora. Los grandes. Aquí había tres estratos. En producción agropecuaria esto se definió claramente. Grandes productores, mediano y pequeño. Los medianos sí tienen ciertas dificultades. Y el Estado tiene que estar presente. Pero hay uno que directamente tiene las barreras más altas para acceder a tecnologías. Tomo el ejemplo de las agropecuarias, en este caso, que es el pequeño productor. Si el Estado no interviene, ese productor no accede a la tecnología. No hay forma de que lo haga, ni en Formosa, ni en la Argentina, ni en otros países. El rol del Estado es fundamental para que acceda. Y eso lo hicimos nosotros. Más allá del Instituto PAIPA y todo lo que se ha hecho. Se trabajó para acceder. Entonces, este ámbito que estamos viendo acá, que es el polo científico y tecnológico, es un ámbito de interacción, el cual se vinculan las personas que tienen que ver con este quehacer, los diferentes actores. Está ubicado a 16 kilómetros de la ciudad de Formosa, tenemos un predio de 574 hectáreas, funciona la Secretaría de Ciencia y Tecnología, hay una pata académica que lo constituye el Instituto Politécnico de Formosa, estamos construyendo Dioxitec allá atrás, está Avedis, que es una empresa que trabaja con gases de la atmósfera, concretamente el hito de Avedis es haber trabajado contra viento y marea en plena pandemia para garantizarnos a nosotros de que íbamos a tener oxígeno. El proyecto se había iniciado el año pasado, pero hubo que acelerarlo porque se nos venía el peligro de la pandemia que ponía en criticidad el abastecimiento de oxígeno. Y se hizo. También fruto de la planificación estratégica, no cabe duda, pero de algo más. Es un desarrollo en el cual el Estado ha creado las condiciones para que una empresa liderada por jóvenes se pueda instalar.
¿Qué áreas de trabajo? Estas son áreas que se definieron cuando se creó el polo. Bioenergía, alimentos, ambiente, química, mecatrónica, TIC, salud y una incubadora de empresas de base tecnológica. Esa incubadora es incipiente, es un tema complejo porque incubar empresas es una tarea ya de por sí difícil. Y si además le agregamos que uno orienta la incubación hacia empresas de base tecnológica, es más difícil aún. Se parece mucho a tratar de cuidar a los cuidados que le da una madre, los padres, al niño hasta que el niño aprende a manejarse solo. Con las empresas sucede algo bastante parecido y la tasa de mortalidad en los primeros meses es muy alta. En los primeros años, la Argentina tiene mucho desarrollado en torno a eso. Nosotros estamos aprendiendo muchísimo también para poder aplicar. Bueno, vamos rápido aquí. ¿Por qué cuando ponemos bioenergía? Esto es un repaso en el cual van a ir reconociendo logros, van a ir reconociendo por qué se hacen las cosas, se los decía al principio. La bioenergía es un capítulo de la bioeconomía. Tenemos dos proyectos que tienen que ver con la generación de energía eléctrica a partir de biomasa. Esto es, en un generador de vapor, quemar astillas de madera y con el vapor mover turbinas y generar energía eléctrica. ¿Qué tiene de particular esto? La tecnología es difundida, pero en el caso de Pirané, por ejemplo, cambia dramáticamente el negocio de la foresta industria. Porque ahora tenemos que convertirnos, porque es un buen negocio, porque vamos a generar nuestra propia energía de esta manera y de otras más, pero esta en particular lo que tiene es que nos obliga a ser fabricantes de árboles y a no tener que esperar 80 años para poder cortarlos, como en el caso del algarrobo. Esto se hace en el mundo. Y Formosa es un ambiente muy eficiente para fijar energía en una astilla. La naturaleza formoseña, por la fuerte cantidad de radiación solar, necesitamos luz, necesitamos humedad y buenos suelos. Insisto, es un ambiente muy eficiente en la concentración de energía en astilla, que después nosotros la transformamos en energía eléctrica. ¿Es una oportunidad de negocio? Sí lo es. ¿Que se trabaja para eso? Se trabaja. ¿Que hay proyectos? Hay proyectos. Ahora, ¿que hay? También hay país, hay Argentina y hay crisis económica y endeudamiento brutal. Entonces, saliendo de todo eso, estos proyectos creemos que los vamos a poder concretar porque son realmente importantes. La cuenca de producción de biocombustibles o de etanol está atada a la obra del siglo, que es el acueducto del río Paraguay e Ingeniero Juárez. 500 kilómetros de extensión, ahí tienen los números, cuántas hectáreas se pueden regar, o sea, más allá de resolver el problema de la provisión de agua potable a las familias de nuestros comprovincianos, y el saneamiento es un acueducto para la producción y para la vida. Y la cantidad proyectada en millones de litros de etanol se acerca al 40% de la producción del país. Más otras producciones bajo riego, canasta de cultivo, etc. Tenemos que ir sustituyendo combustibles fósiles por combustibles líquidos. Los centros de validación de tecnología han validado variedades de caña de azúcar, han trabajado con la mayoría de las posibles, son cañas de azúcar que no están desarrolladas para sacarle el azúcar que usamos en nuestro desayuno. Esta es para sacar alcohol, una suerte de alcohol, un etanol, que lo ponemos en el tanque de combustible de los autos, de los vehículos. Bueno, ese proyecto tiene nivel de proyecto ejecutivo. Hace varios años que lo tenemos. Por supuesto, la historia de qué nos han hecho con el acueducto, cómo lo sacaron, lo neutralizaron, lo borraron del presupuesto, lo teníamos bastante bien encaminado, pues bien, no nos rendimos, lo vamos a recuperar y soy optimista, lo vamos a hacer. Pero bueno, la caña de azúcar genera bagazo y nos da la oportunidad también de generar energía. Eso
sería una sustitución de importaciones de energía eléctrica. Por eso la bioenergía. Hay más, pero quedémonos con esta y veamos que el famoso acueducto tiene una relación directa también con eso. ¿Y qué hay que hacer? Hay que estudiar muchísimo. Por eso la química. La química fue largamente discutida, queremos profundizar. La elegimos como uno de los ejes de desarrollo y de estudio y de formación. El proyecto NPU, digamos que es el proyecto insignia, Purificar Uranio, nos trae a Formosa, los que son profes de química lo deben saber, saben lo que es un proceso unitario, pero más de una treintena de procesos unitarios que te definen la química industrial están presentes en la purificación de uranio. Es una planta química, se está construyendo. Nos trajimos, además de una planta de purificación, una planta química, una escuela de química industrial, que nos va a servir para la producción de bioetanol, para la producción de tecnología de los alimentos, y cuando concretemos el gasoducto del NEA, el gasoducto en sí mismo torna viables una larga lista de actividades industriales muy amplia que hoy no son posibles. En la provincia de Formosa, aún teniendo recursos naturales, hay actividades que no se pueden realizar porque no tenemos gas natural. Y todavía el nordeste argentino es la única región del país que no lo tiene. Lo vamos a tener. Se trabajó mucho con el Ministerio de Educación, la Comisión de Energía Atómica, el Instituto Balseiro en esa especialización técnica, en instalaciones nucleares para los proyectos que tenemos en vista. Pero estamos trabajando con el Instituto Politécnico Formosa, está diseñada ya una especialización técnica en química industrial. Apuntamos a eso. ¿Y por qué más la química? Porque sobre una buena base de química se puede hablar seriamente de alimentos y de medicamentos. Sin ella no es posible. Alimentos. Ahí están los centros de validación de tecnologías agropecuarias, localizados empezó en Laguna Yema, pero los tenemos en Ibarreta, en Lomitas y en Misión Tacaglé. En Misión Tacaglé es muy interesante, hay una biofábrica. El desarrollo que han tenido en microbiología, etcétera, en cuanto a la multiplicación de bananas es formidable. Y hay otras tareas. La mejora genética de mandioca, de batata, de mango, son desarrollos tecnológicos propios hechos por formoseños. La validación ha permitido que los paquetes tecnológicos que tenemos aquí hayan sido diseñados, puestos en práctica y volcados a trabajos, a libros, a manuales de operaciones, cuyos autores son formoseños. Esto de la generación de capacidades locales, creo que fue fundamental en el éxito de poder tener la validación de tecnologías agropecuarias. Sobre esa base nos nutrimos los que vinimos después a utilizar la misma filosofía, la misma metodología de abordaje para el desarrollo tecnológico no agropecuario. Por ejemplo, mecatrónica, control automático, tecnología de información y comunicación. Porque el principio es el mismo. No tenemos institutos de investigación que nos puedan nutrir de esto, pero conocimiento hay. Y el ejemplo que hacemos, y todavía estamos trabajando con el Centro Atómico Bariloche. Hay proyectos conjuntos que tienen que ver con control automático y lo hacemos con el Centro Atómico Bariloche y con el Instituto Balseiro. Próximamente se dará a conocer el desarrollo, pero lo importante es que, de vuelta, hoy la conectividad nos permite que gente que está trabajando en Bariloche en un laboratorio interactúe con los nuestros y tengamos un producto. Y poder chequearlo con otros que están, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires. La pandemia nos entrenó, digamos, en eso. Pero bueno, alimentos.
Graciela de la Rosa hace muchos años hizo un estudio más que interesante cuando recién empezamos a transitar esto de trabajar en los equipos del gobernador Infran. ¿Y qué hacía el trabajo de Graciela? Midió el origen de los alimentos que estaban adentro de la heladera de una familia formoseña. Y más del 95% venían de afuera. Entonces nos planteaba el desafío de una sustitución de importaciones y otra economía a partir de que lo fuéramos produciendo aquí. Bueno, se comenzó a trabajar en eso. Hay que ordenar la producción primaria, y ordenar la producción primaria implica hacerlo con fuerte inclusión. Y este trabajo está concretado en este Instituto PAIP, que lo conocemos, lo valoramos, es nuestro. Es producción con productores. Pero había que meterle además conocimiento a través de actores del mismo sector, de la misma región. Por eso se crea el Instituto Universitario de Formosa en Laguna Blanca. Y por eso después, en el año 2017 creo que fue, no, perdón, 2013, me equivoqué. No lo hizo Macri, Macri nos hizo un desastre con esto, que fue la creación del CIT Formosa, el Centro de Investigaciones y Transferencias. Bueno, en el tema de alimentos hay algo que les puede resultar interesante, Nutrifor y Liofor, vamos. La liofilización es algo que se hizo en Formosa. Cuando uno... Acá se juntan varios conceptos que hemos visto. Por ejemplo, el Estado como Estado emprendedor que crea el escenario para que se desarrollen las actividades económicas con incorporación de conocimiento, define políticas públicas, regula, cuida que las transacciones se hagan en términos de equidad, cuida que los pícaros no se devoren a los más chiquititos. Todo eso tiene ejemplos, planchada de algodón, paipa y todos los etcétera. Pero también, ¿cómo hacemos para que el Estado se meta en actividades que tienen que ver con tecnología? Y bueno, a través de una empresa cuyo principal, una sociedad anónima, pero cuyo principal accionista es el Estado. Esa es Liofor. La liofilización es un proceso muy antiguo, muy interesante, que se utiliza mucho en la industria de los medicamentos, pero he encontrado en la industria de los alimentos una ventana de oportunidad realmente formidable. En el Parque Industrial de Formosa hay una planta de liofilización. ¿Qué significa esto? Significa, allá arriba aparece la fotografía, yo creo que estoy tapándole la otra, que es liofilizado y deshidratado. Pues bien, hay alimentos que se deshidratan. Verduras, por ejemplo, se crea una cámara de disecado, la exponemos al aire caliente, etcétera, y obtenemos un producto. Pero la liofilización es un proceso más complejo que consiste en supercongelar muy rápidamente determinados alimentos adentro de una cámara, bajarlos a casi menos 50 grados y después bajarles la presión muy rápidamente, y de esa manera se produce el famoso fenómeno de la sublimación. O sea, el agua pasa de su fase líquida a la fase vapor, y ese vapor de agua se extrae y queda el producto disecado. Se puede aplicar a vegetales, lo hemos hecho exitosamente con frutas, banana, mango, mamón. Le dicen papaya ahora, pero para mí seguirá siendo mamón. Y lo bueno es que cuando se le añade el agua que le quitamos, recupera todas sus propiedades que de otro modo las perderíamos. Es el mismo principio de los medicamentos, se le mantiene el principio activo. Entonces, por ejemplo, en envases estancos como el que ven a la derecha, esa bolsita, uno puede tener un guiso y le agrega el agua caliente a la temperatura,
que quiera para después degustarlo y comérselo, y mantiene todas las propiedades. Pues bien, nuevamente, jóvenes formoseños egresados a nuestro sistema universitario, tecnólogos, etcétera, son los que elaboran las recetas, porque en un guiso se mezclan muchos ingredientes. Entonces ahí comienzan las complicaciones para poder lograr el modelo de funcionamiento de eso en la cámara. El proceso sería la receta para poder lograr un alimento. Realmente el desarrollo de innovación en esto es formidable. Nos han dado muchísimas satisfacciones y ni qué decirles de la degustación, fundamentalmente de frutas tropicales liofilizadas. Es un producto que tiene muchísimo conocimiento, que va más allá de la operación de las instalaciones de liofilización. La modelización y todo el trabajo que se hace de conocimiento en tecnología de alimentos y nutrición es un desarrollo absolutamente formoseno. En cuanto a ambiente, no somos enemigos del ambiente, sino todo lo contrario. Formosa es pionera. Formosa es pionera en cuanto al marco regulatorio, la Ley General del Ambiente, que incorpora los procesos de participación ciudadana, la intervención inteligente en plan de ordenamiento territorial. Se han creado áreas naturales protegidas. Este es un rasgo distintivo, del cual comparto con ustedes el orgullo personal que tengo en esto, del tratamiento de residuos cloacales. La ciudad de Formosa, en este caso, nacida a orillas de la ribera del río Paraguay, es la única ciudad que descarga a una planta sus residuos cloacales y los procesa y tira agua absolutamente limpia al río Paraguay. No le pasa la factura al ambiente. Reflexionen en torno a esto, no somos muy conocidos por estas cosas. Lo mismo con tratamiento de residuos sólidos. El GIRSU. Más de 5 proyectos presentados, aprobados, licitados, y todavía estamos peleando por tratar de recuperar uno. Porque nos borraron del mapa también los proyectos de gestión de recursos sólidos. Bueno, en cuanto al ambiente, el proyecto Boa Curillo es un proyecto largo de explicar, pero sencillamente lo puse a propósito porque aparecen los pueblos originarios como actores y los criollos en la cosecha sustentable y custodiada de la Boa Curillo, que tiene un camino exportador en la piel. Mecatrónica, me pedía Rosita Pasadore que les cuente qué es. La mecatrónica es una mezcla, no como decía mi madre, de diosa y pantera, sino que en realidad la mecatrónica es una nueva disciplina que integra a las ingenierías, integra la electrónica, integra la mecánica, integra la ingeniería de software o la programación. Y bueno, somos usuarios de dispositivos mecatrónicos. Un automóvil hoy es prácticamente eso. Tiene casi una computadora de a bordo. Se diagnostica a través de una máquina. El ABS es un dispositivo mecatrónico, el control de frenado de un auto, y hay muchísimo más. Pues bien, implica la formación de jóvenes en torno a ese tema. A fin de año egresa la primera promoción después de 3 años de formación y por lo que estuvimos viendo ayer, la mayoría ya está siendo entrevistada por empresas. Espero que nos quede algo para el Estado, pero las empresas los están buscando. Y el modelo, por supuesto, de entrenamiento es un proceso adaptativo de lo que se hace en el Instituto Balseiro. De hecho, el gobernador convocó a nuestro Fernández, digamos, a Oscar Fernández, que fue director del Balseiro, para que dirija y nos ayude a transitar los primeros pasos de este Instituto Politécnico. También tenemos tecnología de información y comunicación, de esto es conocido, la USTI, la red de fibra óptica Argentina Conectada, ARSAT. También formamos técnicos superiores en desarrollo de software. El año pasado tuvimos la primera
promoción. La incubadora de empresas que funciona en el polo tiene 2 emergentes. Smart Energy, que es una empresa que hace iluminación por LED, la tenemos ahí, la cuidamos, y Avedis, que es la que trabaja en oxígeno, y que próximamente aspiramos a que evolucione hacia la producción de separación de gases de la atmósfera. En salud, en los últimos minutos que quedan, esto es tan solo un repaso. La contribución que estamos haciendo desde el polo tiene que ver con el equipamiento, fundamentalmente, a través de mecatrónica, hacia las demandas concretas de un sistema de salud que está integrado a tal punto que ya fuera de la provincia de Formosa se lo reconoce como polo de la salud. Están allí los principales emplazamientos de las instituciones hospitales que integran este polo de la salud. Para lo cual se formaron jóvenes también, por supuesto en instalaciones de medicina nuclear fue una primera formación, pero hay otras en la provincia. Debo decirles que no se encuentra en otros lugares del país una fuerte concentración de instituciones hospitalarias con este nivel de infraestructura, de capacidades, pero fundamentalmente de resultados. Y cuando digo resultados, estoy mirando el Hospital Evita, por ejemplo, el interdistrital, reconvertido a velocidad de la luz en un centro que resolvió una de las acciones trascendentales de esta política de combate a la pandemia. Acá dirán lo que dirán, pero desde la ingeniería, por lo menos es la de formación profesional, hay que evaluar las cosas por los resultados. Y el resultado es lo que hemos obtenido los formoseños en la lucha con la pandemia. No me gusta medirlo en muertos, por Dios, pero es un resultado elocuente. Vamos terminando. Este es el repaso para los docentes acerca de las revoluciones industriales. La primera relacionada con la era de la máquina de vapor, la segunda cuando aparece la electricidad, esto es larguísimo, la tercera y la cuarta que tienen que ver con la información. La presentación la van a tener, es apasionante revisarlo, pero fundamentalmente lo que se viene y dónde estamos metidos. La comparación entre las revoluciones industriales, cuáles fueron las tecnologías claves y los insumos claves, desde la primera, los impactos en las sociedades, cuál fue el sector predominante y cuál es la organización predominante. Y bueno, fíjense qué caracteriza la última, dice ágil. Nosotros todavía estamos transitando la lucha entre la burocrática y la red matricial, pero es fruto de nuestra idiosincrasia. No hablo de los formoseños, estoy hablando de los argentinos, en la capacidad que tenemos para organizarnos. Hoy la pandemia también nos mostró mucho acerca de la agilidad que debemos tener para resolver las cosas. Esta es la convergencia, lo que hace a la cuarta, en la cual converge todo lo que ven arriba de conectividad, soporte de internet, hacer chips cada vez más pequeños, mejorar el desempeño de las unidades centrales de procesamiento de las computadoras. LTE es un protocolo de calidad de las comunicaciones, más los dispositivos inteligentes, de eso no les voy a hablar, pues lo conocen, y si alguna duda tienen, pregúntenle a sus hijos, los más chiquitos son los que más saben, respecto a dispositivos inteligentes. Pero ¿a qué confluye todo esto? A que los dispositivos se interconectan, entonces es perfectamente posible que una fábrica esté a través de un satélite y a través de la nube, recibiendo pedidos, ordenando su programa de producción, intercambiando información con la logística y que directamente eso se traslade a los mercados. Es mucho más que Internet de las cosas, Es mucho más que Internet de las cosas. Por ahí alguien me dice, sí, es una heladera en el que me avisa cuando se terminó la mayonesa. Es una parte, es mucho más que eso.
Y esto ya nos vamos terminando, son las transformaciones. Son las transformaciones y cómo impactan en las personas. Están las caritas que sonríen, por ejemplo, en comunicación, la disponibilidad ilimitada de información y que podemos compartirla. Pero está la carita que tiene la boca al revés, la boca de la tristeza, no quiero decir la depresión, pero de la contrariedad, y que tiene que ver con el aislamiento social, la menor comunicación entre compañeros, supervisores, etc. Bueno, todo eso habla de comunicación, lugar de trabajo, tiempos de trabajo, de industria conectada y cómo impacta fundamentalmente en las personas. Yo como le pongo a esta filmina, le pongo las luces y las sombras. Tiene aspectos que son altamente positivos, de los cuales nosotros no somos espectadores, somos ya protagonistas. En los equipos de trabajo tenemos mayor seguridad, menos exigencias posturales, menor exposición a contaminantes, pero sin embargo, fíjense lo que aparece. Rechazo inicial, incertidumbre laboral, colisiones en espacios compartidos, hay una serie de patologías que se desprenden. Y hay que convivir con eso, esto ya está, no tenemos opción. Es la nueva realidad. Este es el trabajo futuro, ¿qué es lo que lo modela? Los docentes ven acá todo lo que hay por hacer a través de Internet de las cosas, mayor expectativa de vida. Les dejo una sola pregunta acerca de reflexionar. Gestión de la carga cognitiva. Esto mucho tiene que ver con aprender y desaprender. La inteligencia social, el pensamiento adaptativo. Hay mucho para trabajar. Y todo un capítulo al nuevo ecosistema de medios de comunicación. Esto ustedes lo saben. Alberto Zorrilla lo ha explicado muy bien en más de una ocasión. ¿Cómo nos preparamos? Pero fundamentalmente me quedo con la última, además de aprender a conocerse, aprender a ser, aprender a vivir juntos. Le ha dedicado más de un discurso, mi querido amigo y compañero, a aprender a ser, antes que el tener. Esa es una reflexión trascendental, pero más que reflexión es una acción. Los perfiles laborales emergentes. Sobre esto solo les puedo decir de que son pistas y es una buena información para tratar de perfilar cómo serán los empleos del futuro. Sobre lo que estamos trabajando desde ciencia y tecnología es tratar de identificar cuáles son aquellas herramientas que no deben faltar en la cajita de herramientas. Después, aunque uno no tenga muy claro los empleos del futuro, se van a ir perfilando. Lo importante, creemos nosotros, al menos en nuestra área de trabajo, de laburo cotidiano, es poder ser precisos en qué herramientas no deben faltar en esa cajita para que después pueda desarrollarse. Y vamos terminando, esto es innovación. Innovación, les dije que cuando se innova, cuando uno hace cosas que no se hacían antes. Y Fontex es un ejemplo. Desarrollar el eslabón de la confección es algo que no se hacía. Teníamos proyectos interrumpidos a partir del algodón de la cadena textil. No pudimos llegar a una buena tejeduría, pasamos por hilanderías, por diferentes proyectos, lo que fue Textil Formosa, empresa del Estado, creada durante el gobierno justicialista, naturalmente, y lo que fue después Alpargatas. Ahí me inicié yo como ingeniero. Proyectos truncos por diversas cuestiones económicas de la Argentina, pero en algún momento el gobernador nos desafió algo, decía, si no podemos hacer esto, ¿qué podemos hacer? Y pensaba con nosotros. Basterra era ministro de la producción, era un grupo amplio. Y surgió la propuesta, ¿por qué no invertimos en el desarrollo del eslabón de la confección? Pues bien, se hizo, claro que se hizo. 750 trabajadores.
Los resultados están a la vista, la indumentaria para la policía, para el personal de salud. ¿Qué es lo importante? Innovación. Innovar es hacer algo que no se había hecho antes, no estamos inventando nada, esto está todo inventado, pero ¿qué hicimos? Y le metimos peronismo. ¿Por qué? Y porque los productos tienen un costo comparativo muy competitivo frente a los otros y le ganan en calidad, y resulta que la noticia ahora es que los trabajadores de estos 750 cobran por cada prenda entre 5 y 8 veces más de lo que se pagan, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, donde los esquemas son otros, donde la política no está presente, está la renta. Y acá el Estado crea un programa, es un Estado emprendedor y termina siendo una empresa con células de fabricación distribuida. Alguien dijo por ahí es el modelo Nike, porque Nike trabaja así. Le digo, bueno, no queremos ser Nike, somos formoseños, somos peronistas y hacemos estas cosas. Este es un trabajo práctico, orgullosamente lo digo, esto es peronismo aplicado. Ahí estamos nosotros con el segundo robot de corte. No, este era el primero, el segundo llegó hace tiempo, nuestras trabajadoras entrenándose, y se llegó a una carga tecnológica realmente importante, y vienen de otras provincias, venían hasta que las restricciones impedían esto, a aprender a hacer cosas parecidas, con la pretensión de hacerlo en otras provincias. Bueno, y terminamos con esto. Caso de innovación, este es emocionante. Este es un trabajo que llevó más de 10 años. Tendió a resolver el problema de la provisión de fibra de Chagüar para nuestras artesanas del departamento Ramón Lista. Y como fue exitoso y se creó esa máquina que ven allí, lo hizo el INTI, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Fundación Gran Chaco, las monjitas que estaban trabajando allá. Fue mucho más grande la labor de la inteligencia social y de las ciencias sociales aplicadas que de la ingeniería, sinceramente lo digo. Y este es el resultado. El CEDEVA domesticó el Chagüar, y finalmente, como segundo paso y fruto de la demanda de las comunidades, se trabajó en pasar a manuales a través de los laboratorios de química del INTI de todas las recetas de tintes vegetales que son propiedad comunitaria, le pertenecen a la comunidad, pero esos conocimientos ancestrales que se transmitían de abuela, nieta, etcétera, han sido sistematizados por los químicos del INTI, los nuestros, de la provincia de Formosa, y las recetas están disponibles para nuestras comunidades. En otro momento, si quieren, los invitaremos a los del INTI, a los chicos del INTI, para que le cuenten las bondades de los tejidos, pero no solo eso, sino las calidades de las tinturas, que son el resultado de conocimientos ancestrales. ¿Para qué hicimos todo esto? Juntar la tecnología, la ciencia, el desarrollo tecnológico, pero por eso está arriba el globo de la política, porque es la política el gran ordenador y le pone el norte hacia dónde vamos. Y si hacemos esto es porque creemos que el resultado final para Formosa es decisivo que lo hagamos, tiene que ver con lograr la soberanía tecnológica. Que nosotros tomemos nuestras propias decisiones y digamos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, pero fundamentalmente para quiénes lo vamos a hacer. Insisto, lo hacemos fundamentalmente para atender y resolver problemas de aquellos que menores posibilidades tienen de acceder a los beneficios de la tecnología. Para eso laburamos. Por supuesto, siguiendo esto, ¿no? La soberanía tecnológica es uno de los ejes fundamentales que nos inspira, nos estimula, nos impulsa, y es un mandato que lo expresa Gildo Infran, pero es un mandato que lo ha impuesto el pueblo de Formosa cuando nos muestra todos los días los problemas que todavía están pendientes de solución y que es un deber poder hacerlo. Muchas gracias.
entonces yo voy a hablar un poquitito más sobre la infección en particular. El coronavirus, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus es un microorganismo, ¿sí? Los microorganismos son aquellos seres que también se tienen que reproducir, tienen que alimentarse, tienen que vivir en alguna parte en particular. Bueno, esos microorganismos pueden ser, son varios, necesitan para poder verse en general un microscopio, por eso se llaman microorganismos. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser parásitos, pueden ser bacterias, pueden ser hongos y en particular los virus, que el cual engloba a este coronavirus. Es parte de los microorganismos que se denominan los virus. Como decíamos, los microorganismos son un grupo de organismos muy pequeñitos que requieren obviamente una forma especial de poder verlos. No se le puede ver a simple vista, ¿sí? Necesitamos un microscopio o algunos análisis de sangre. No es fácil de verlo, a veces pasa inadvertido, uno cree que no lo tiene, pero está con la infección adentro. Por eso decimos que es un amigo invisible. Decimos un enemigo invisible porque no lo podemos ver. Necesitamos elementos especiales para poder verlo. Hay muchos otros microorganismos, como dijimos, por ejemplo, las bacterias como causante de la sífilis, por ejemplo, la neumonía, puede ser otros parásitos como la ladilla o algunos otros virus similares, ¿sí? Que pueden causar el resfrío, etcétera. Es importante, quiero aclarar dos tópicos distintos. Una cosa es la infección y otra cosa la enfermedad. Porque todos estos microorganismos pueden causar infección, pero no necesariamente una enfermedad. ¿Sí? La infección es aquella cuando el microorganismo llega al cuerpo, se reproduce y vence a las defensas, pero no necesariamente causa alguna sintomatología o alguna alteración en el cuerpo de la persona. Puede estar viviendo ahí muchos años en forma latente, por decirlo así, años y años, y uno convive con ese microorganismo. Pero cuando vas más allá, ya comienza a causar síntomas, alteración en el laboratorio, alteración en la función de algunos órganos, se transforma en enfermedad, ¿sí? Ya perdemos la salud, ya entramos en una fase de enfermedad. Y ahí son las grandes diferencias, porque hay algunas personas que pueden tener virus como el coronavirus y estar asintomático, que decimos siempre asintomático, tiene la infección pero no está desencadenando la enfermedad. Estos microorganismos, ¿cómo se transmiten? ¿Cómo puede llegar un virus, un parásito, una bacteria de una persona a otra persona? Estas son las llamadas en general enfermedades transmisibles. Necesita transmitirse de una persona a otra para causar la infección o causar la enfermedad. La hipertensión arterial no es transmisible, por eso se las denomina enfermedades no transmisibles, o la diabetes, por ejemplo, que es otra enfermedad pero no transmisible. En cambio, estos sí se necesitan transmitir. ¿Cómo pasan de una persona a otra? De distintas formas, ¿sí? Puede ser por relación sexual sin uso preservativo, por ejemplo la sífilis o el VIH, puede ser por la ingesta de alimentos mal o contaminados o mal lavados, por ejemplo la toxoplasmosis, puede ser la salmonelosis, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, a través de los vectores como el mosquito o la vinchuca, por ejemplo el dengue o la vinchuca, el caso del Chagas, o por también accidente laboral o compartir agujas por sangre, contaminación con sangre, o a través, por desgracia, también durante el embarazo, si la mamá durante el embarazo o durante el parto o cuando le da de lactar, eso se llama transmisión vertical, o en este caso a través de las secreciones respiratorias. Distintos virus o parásitos utilizan distintos métodos para llegar de una persona a otra y eso se llama transmisión. Y en el caso del coronavirus utiliza esas secreciones al hablar o estornudar una persona. Ahora pasemos al coronavirus en particular, ¿sí? El coronavirus es un grupo de virus, una familia, por decirlo así, que a su vez tiene varios tipos adentro. ¿Sí? El apellido, busquemos, el apellido de ese virus se llama coronavirus, pero a su vez tiene nombres distintos, ¿sí? Y que puede causar varias infecciones distintas. Algunas graves y otras no graves. Las menos graves es el resfrío común. También hay coronavirus que pueden causar resfríos comunes. Y hay otros tipos de coronavirus que pueden causar inclusive la muerte. No es la primera vez que aparece un coronavirus de estas características. La diferencia es que en las anteriores oportunidades no fue una pandemia, sino fue limitado esos brotes. ¿De dónde vienen? En general afectan a los animales. Y en algún momento en particular, por X causa, mutación o interacción, salta, ¿sí? Se adapta, deja ese
animal determinado y se adapta al ser humano. Y una vez adaptado en el ser humano, puede causar esa infección o esa enfermedad, que puede llevar obviamente a la muerte. La siguiente. ¿Qué país afecta? En todo el mundo. Hoy día afecta a todo el mundo. El doctor Romero Bruno ya muy bien dijo cómo está hoy evolucionando esto, y no hay forma de salvar. Estamos dentro de este mundo y no hay forma de dónde ir. La siguiente. Y para terminar este bloque, me interesa principalmente cuánta gente se puede infectar. Cuánta gente, si yo tengo coronavirus, puedo infectar a otras personas. Si comparamos el sarampión, de una persona puede transmitir a 12 personas más. Si yo tengo sarampión, 12 personas más se pueden infectar a partir de mí. En cambio, si vemos el coronavirus, de una persona que tenga infección puede transmitir máximo hasta 2 o 3 personas. Hay una poca posibilidad de transmisión, pero si uno ve el sarampión es muchísimo más. Ahora, hay poca transmisibilidad, pero a pesar de eso, como nadie tiene anticuerpos, todos somos susceptibles, todo el mundo es susceptible de padecer el coronavirus, por eso se ha diseminado al resto del mundo. Bueno, queridos colegas y estudiantes, para finalizar, quiero recordarles que en el transcurso de la semana se subirá a cada uno de los grupos que se han conformado para la realización de este seminario el link para que puedan de alguna manera volver a ver la disertación brindada en este encuentro por el ingeniero Arauz. También queremos reiterar nuestro agradecimiento a quienes han hecho posible de alguna manera estos encuentros de capacitación, que son el señor gobernador de la provincia de Formosa, el doctor Gildo Infran, el vicegobernador, el doctor Ever Wilson Solís, y al Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social. Por último, también queremos decirles que los esperamos la semana que viene para el tercer encuentro que forma parte de este seminario, y les deseamos que tengan un buen fin de semana. Hasta la semana que viene.